Shalom. Shalom. Bienvenidos a Revelación. En esta serie Reedifica tus muros de la historia de Nehemías vamos a estar hablando sobre la puerta número 9. Y esta puerta es la puerta oriental. Esta puerta oriental se dice en hebreo Sha'ar HaMizrach, ¿no es cierto? Sha'ar HaMizrach. Y vamos a ver que HaMizrach significa la salida del sol. También oriente entendemos que es el este. Y también es la naciente del sol, donde el sol comienza a salir muy temprano en la madrugada. Ahora vamos a leer sobre esta puerta que estaba en los muros, ¿no es cierto?, de Nehemías, que tenían que reedificar, ya que vamos en varias series. Y vamos a leer el texto en el capítulo 3, versículos 29 y 30. Y dice: Después de ellos, Sadoc, el hijo de Immer, hizo reparaciones frente a su casa. Después de él, Shemaía, el hijo de Shehaná, el guarda de la puerta este, hizo reparaciones. Después de él, Hananías, el hijo de Shemeliah, y Hanún, el sexto hijo de Safat, hicieron reparaciones en otra sección. Y después de él, Meshulam, el hijo de Berejía, hizo reparaciones frente a su propio cuarto. Ahí está. Vemos entonces que este principal, vamos a decir Sadoc, representa o significa justo, viene la palabra Sadik. Y también construyó el hijo de Immer, que significa el hablador o el platicador. Esta puerta del este, o también llamada la puerta oriental, se encontraba enfrente del monte de los Olivos, y justamente donde estaría el valle de Kidrón. Esta puerta era muy especial, también era llamada la puerta de oro porque brillaba con una luz impresionante al amanecer. La luz venía y la puerta irradiaba luz, ¿cierto? Así es. Y esta es la puerta que estaba justo a la entrada del templo. Es decir, era una puerta muy especial y muy importante porque a través de ella se podía acceder hacia el lugar donde estaba la puerta principal para acceder al templo, que, como vamos a ver después, tenía diferentes nombres. Totalmente. Esta puerta del oriente también era llamada la puerta de la misericordia, que sería Sha'ar HaRahamim. Y bueno, sabemos que esta puerta actualmente es muy conocida. Todos los que van a Israel sacan fotos de esta puerta porque tiene digamos, un contenido especial en todo lo que son las predicaciones, en lo que fue la historia, en base a lo profético. Sabemos que el Mashiach va a entrar a Jerusalén a través de esas puertas. Y que también podemos ver que esta puerta estaba y está actualmente cerrada. ¿Por qué está cerrada hoy en día? Porque esta puerta se encuentra, hacemos así porque son dos, vamos a decir, hojas, ¿no?, que se llaman hojas de puerta, dobles, que están cerradas. Pasó algo hace mucho tiempo. Alrededor del año 1540, por orden de Soleimán el Magnífico, se cerraron estas puertas justamente porque la tradición judía dice que el Mashiach va a entrar por esta puerta. Así que se cree que se cerró justamente para tratar de impedir el paso del Mashiach hacia la zona del templo. Y este musulmán lo que intentaba era justamente frustrar la venida del Mashiach. En este caso estamos hablando la segunda venida, ¿no es cierto? La venida triunfal en la que él entrará de manera ya gobernando. Bien. Ahora vemos que esta puerta del oriente viene de la raíz Saraj, con Z y J. Saraj, que significa irradiar, también levantarse como el sol. Así como el Eterno o el Mashiach se levanta, ¿sí? Se levanta y
también es importante que la esposa, que la novia se levante. Así es, porque nos está hablando de un nuevo día, como un amanecer, donde comienza un día nuevo. Así también el séptimo milenio se compara a este séptimo día, que comienza con la venida del Mashiach. Y así también, como se levanta el sol de justicia para gobernar sobre todas las naciones, así también la novia del Mashiach se va a levantar, como dice en Isaías capítulo 60. Versículo 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Elohim ha amanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria, y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Ahí aparece la palabra amanecer, que tiene que ver con esta raíz saraj. Entonces nos está hablando de este día, que es el día terrible del Señor, el día tremendo de Adonai, en el cual, por un lado, tenemos juicio para los malvados, para los impíos, pero por otro lado tenemos la salvación, y la esperanza y la restauración para los que le esperan. Amén. Entonces estamos hablando de este día del Señor. Amén. Que así va a ser. Recordamos entonces que hubo varios episodios en donde mencionamos que esta puerta, tanto la puerta oriental, que se encuentra, como dijimos, cerca del Monte de los Olivos, enfrente, daba acceso a esta segunda puerta, que es una puerta muy especial. ¿Cómo se llamaba esta puerta que daba acceso al templo? Esta es la puerta La Hermosa. Exacto, esta puerta La Hermosa era una puerta en la que nosotros vemos que hubo muchos acontecimientos. Pero antes de esto vamos a ver que Yeshua transitó por aquí. La primera vez. Y esto es en la entrada triunfal. En la entrada triunfal, Yeshua entró por esta puerta, la puerta oriental, a Jerusalén, y exclamó al pueblo: bendito el Rey que viene en el nombre de Adonai. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Lucas 19, 38. Amén. Ahí vemos a Yeshua entrando a Jerusalén la primera vez, en su primera venida, entrando a Jerusalén sobre un pollino. Exacto. ¿Sí? Entonces esto nos está hablando de la primera venida del Mashiach en humildad para hacer la obra en el madero y para restaurar y redimir a la creación. Pero también vamos a ver después la segunda venida, que está relacionada con esta puerta, pero ya no en un pollino, sino en un caballo blanco. Totalmente. Pero antes de esto, es importante que pensemos que esta puerta también estuvo relacionada con los tiempos del exilio de Israel a Babilonia. Entonces, ¿qué pasó con la puerta oriental durante el exilio? Esa sería la pregunta. Exacto. Bueno, cuando Israel fue llevado a la cautividad, el profeta Ezequiel vio algo especial. Vio cómo la gloria del Señor salía desde el templo por la puerta oriental hasta llegar al Monte de los Olivos, y desde el Monte de los Olivos ascender a los cielos. Sí. Bueno, esto es tremendo porque nos está hablando justamente algo profético de la primer venida del Mashiach. ¿Sí? Vamos a leer estos pasajes en Ezequiel capítulo 10 y capítulo 11. Ezequiel capítulo 10, del 19 al 22 dice: cuando los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos, salieron con las ruedas a su lado. Se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Elohim, y la gloria de Adonai de Israel estaba por encima sobre ellos. Entonces los querubines alzaron sus alas con las ruedas de su lado. Vemos en el capítulo 11, dice que la gloria de Elohim se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Que es el Monte de los Olivos. Correcto. Entonces justamente ahí estamos viendo la ascensión de Yeshua profetizada ya en estos pasajes de Ezequiel.
así manifestando cómo se fue la gloria del templo cuando Israel salió en cautividad. También está anunciando que así también esa gloria iba a ascender desde el Monte de los Olivos al cielo, y así como ascendió de los cielos va a volver a descender sobre el Monte de los Olivos. Exacto. ¿Sí? Habíamos dicho que, bueno, Yeshua resurrectó, y eso lo encontramos en Hechos 1, del 9 al 12, donde dice este mismo Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como la habéis visto ir al cielo. Y esto fue justamente, este hecho ocurrió en el Monte de los Olivos. Exacto. Y vos estabas mencionando recién, ¿qué es lo que va a suceder entonces? ¿O qué es lo que va a pasar en la segunda venida del Mashiach? Así es, como dijo justamente el ángel que estaba hablando con los discípulos, y como está profetizado en Ezequiel, el Mashiach va a descender otra vez sobre el Monte de los Olivos y va a entrar por la puerta oriental. Dice en Ezequiel 43, versículo 4 en adelante: la gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y aquí la gloria del Señor llenó el templo. Y oí a uno que me hablaba desde el templo mientras el hombre estaba de pie junto a mí. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de la planta de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Amén. 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 Entonces vemos que Ezequiel también vio cómo esta puerta tenía un montón de implicancia profética, un montón de palabras, y sobre ella iba a haber también una promesa de que habría un tiempo en el que iba a estar cerrada. Así Y es. eso lo vamos a encontrar en Ezequiel 44, porque en esta puerta, dijo Adonai, esta puerta estará cerrada, no se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella, por eso permanecerá cerrada. Acá estamos entendiendo por qué el Señor utilizó aún a un musulmán para cerrar la puerta hasta que el Mashiach vuelva. Entonces estamos esperanzados en que el Eterno vuelva y que en esa esperanza las promesas sean cumplidas. Amén. Dice en 2 Timoteo 4:8: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amén. Entonces, esta puerta está relacionada con el Rey y con coronas, con la corona de justicia que nos será otorgada a todos los que esperamos su venida. Así es. En Isaías 41, del 25 al 27, vemos que del norte levanté a uno y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre. Fíjense que dice desde dónde. Desde el oriente, desde la puerta del oriente. Y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. Hablando de que el Mashiach, el Elohim, el Rey de Israel, es el alfarero, que así como construye al hombre, ¿no es cierto?, que lo creó del polvo de la tierra, también puede destruirlo. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensaje de alegres nuevas o de buenas nuevas. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Te he puesto sobre él mi ruaj, él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está hablando? Si no es nada más ni nada menos que de Yeshua. Amén. La segunda venida del Mashiach tiene que ver con el reinado, el juicio a las naciones y el gobernar con vara de hierro, así como la vara de hierro se usaba también para destruir las vasijas, ¿no? Totalmente. Y tiene que ver con la salida del sol, tiene que ver también con el pasaje de Malaquías 1:11 que dice: porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. O sea que ahí es donde vemos la función, ¿no es cierto? El Mashiach
habla y siempre está haciendo alusión a el creador que nace, que aparece, así como el sol se levanta por la mañana, así como la naciente del sol es el Eterno. Y la caída luego vemos del sol, pero siempre está hablando del oriente. Por eso el Señor puso su corazón allí es donde el Eterno puso sus pies. Y sabemos que en Israel están muchas de las promesas y el pueblo es un pueblo escogido. Por eso somos parte de esta nación santa, de este pueblo adquirido. Amén. Y para ir entrando en clima, sabemos nosotros que cada puerta está asociada a una tribu. ¿A qué tribu creen ustedes que estaría asociada esta puerta del oriente? ¿A qué tribu? A la tribu de Shimeón. ¿A qué tribu? Shimeón. No los escucho. Shimeón. Muy bien. ¿Y por qué decimos no los escucho? Porque está asociado justamente, significa el que escucha, el que oye. Simeón o Shimeón es el que oye y obedece. Entonces, el oír en el mundo hebreo no es solamente escuchar. Acá decimos te entra por un oído y te sale por el otro, sino que es recibir esa información con atención, retenerla y llevarlo a la obra, ponerla en práctica. O sea, requiere esta dualidad, oír y obedecer. Exacto. Viene justamente de la raíz yamá, esa palabra yamá que es obedecer, que es escuchar, prestar atención, poner por obra, mirar. Son varias palabras en el hebreo, ¿no? Y esto viene de un pasaje, ¿no? De la bendición cuando nació, ¿sí? Cuando nació Shimeón. Exacto. Entonces, acá tiene que ver con que Lea estuvo clamando al Eterno para no sentirse más aborrecida por su marido. Y la respuesta del Señor es que el Eterno oyó, escuchó y atendió su ruego. Y por eso concibió de nuevo, le dio a luz un hijo y le puso por nombre, entonces, Shimeón, ¿sí? Y acá es donde entendemos el que oye y obedece. Ahora, la tribu de Shimeón tenía una característica y que nosotros lo estamos asociando a una letra, lo asociamos a las manifestaciones en los cielos porque representan meses específicos en nuestro calendario. En este caso es la letra Tet. La letra Tet en el paleo hebreo es formada con un círculo como con una X en el medio. Y esto representa una vasija de barro. ¿Por qué? Porque es la 9ª letra del alefato hebreo y estaría representando justamente una vasija. Así como el alfarero nos formó, la vasija nos representa a nosotros, nuestro cuerpo. También representa el barro o un lugar, algo para contener, ¿sí? En este valor que tiene la letra Tet es el número 9. Y el tener el valor 9 nos está hablando de gestación, porque 9 meses son los que en el vientre se va gestando el niño por nacer. Y en ese proceso vamos viendo que se encuentra dentro de un hábitat, y justamente el vientre, esa vasija que contiene la vida. Entonces, también estaría asociado el número 9 a una palabra en hebreo que es emet. Verdad, emet es verdad, y así como dice la palabra, la suma de tu palabra es verdad. Entonces nos está hablando de que la palabra del Eterno es verdad. Entonces el número 9 tiene que ver con la palabra, con la Torá, con lo que sale de la boca del Eterno que nosotros tenemos que escuchar y obedecer, ¿no? Totalmente. Dice en Isaías 64:8, a pesar de todo, Elohim, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro y tú el alfarero, todos somos obra de tus manos. Por eso Él está interesado en depositar en nosotros, vasija de barro, su palabra, para que la aprendamos, le prestemos atención, la escuchemos y la obedezcamos. Es un tesoro.
Así es, por eso dicen en 2 Corintios 4:6 que tenemos en nosotros este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Elohim y no de nosotros. Entonces tenemos este tesoro que es el Ruach HaKodesh, y el Ruach HaKodesh vino a escribir la Torá en nuestro corazón, vino a escribir la palabra del Eterno. Y así también dicen que cuando Moshe recibió las primeras tablas, no estaba la letra Tet, es decir, estaban todas las letras del Aleph-Bet, pero faltaba la letra Tet. ¿Por qué? Porque la Tet somos nosotros, somos como esa vasija que tenemos que recibir la Torá, guardarla en nuestro corazón para ponerla por obra. Amén. Totalmente. Así que no nos olvidemos de escuchar. Por eso la palabra llamar también es muy parecido a Shema. Llamar significa guardar. Guardar, cercar, prestar atención. Por eso cuando en las Escrituras encontramos el que me ama, mi palabra guardará. ¿Sí? El que ama a Yeshua, el que ama al Padre, llamar su palabra, obedece, escucha, la guarda. Es no solo atesorarla, sino ponerla por obra. Y vemos que la suma de la palabra, de las letras que conforman Shimeón, que es la Shin, la Mem, la Ain, la Vav y la Nun, forman 466, y esto da un valor de 7. Exacto, completo, algo que está pleno. Algo que está pleno, porque en su palabra somos completos. Así es. Vemos que el estandarte de Shimeón representaba una espada. Esta espada era justamente por una de las profecías que le va a dar Jacob, le va a dar a Shimeón, pero también está asociado al mes. El mes que le corresponde es el mes quinto. El mes quinto o el mes de Av es julio-agosto. Para que podamos ver luego las manifestaciones que se dan en los cielos en esta fecha. Fines de julio, principios de agosto, vemos que hay determinadas manifestaciones en el mes de Av, y Shimeón se encontraba en el sur, junto con Rubén y con Gad, y cuyo rostro justamente es el rostro de hombre. Así es. Amén. El hombre que tiene que escuchar y obedecer. Justamente. Dentro de los 4 rostros del Cordero que estamos dando cada clase, ¿no? Así es. Bien, y es interesante que podamos ver entonces la bendición que le dio su padre, Jacob, cuando habla a Shimón y a Leví. ¿Sí? Porque habla como a los dos les está hablando una misma palabra, y los toma como algo unido, los une a los 2 hermanos. Es muy llamativo, esto no fue casualidad, por supuesto, pero sí entendemos que hay un motivo por el cual Shimeón no fue nombrado solo, no fue bendecido solo, ni por Jacob, ni tampoco por Moshe. Vamos a ver por qué. Así es. Muy bien, Génesis 49, del 5 al 7 dice: Shimón y Leví son hermanos, armas de violencia sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Uno dice, qué terrible. Esto no fue una bendición, fue una maldición, ¿no? Tranquilamente. Ahora vamos a tratar de entender por qué está dando esta profecía. Porque en realidad le está diciendo, tu diseño original no era este. Tu diseño original, Shimón, era que como arma de violencia, era que los violentos son los que arrebatan el reino. Entonces la violencia con la que él quiso hacer justicia por mano propia debía ser usada para manifestar la justicia de Elohim. Entonces vemos que los violentos son los que arrebatan el reino. Los violentos son aquellos que escuchan, obedecen y hacen su palabra, la cumplen, la ejecutan. En este caso, Shimeón cumplió
la función instintiva, humana, de hombre caído, ¿no? Pero acá podemos mirar el lado opuesto, o sea, en negativo lo podemos ver y en el lado positivo. Luego dice, y mi espíritu se junte en su compañía. ¿Por qué está diciendo esto? Entendemos algo. La función de Shimeón era poder dar vida, o sea, era traer su palabra. Recordemos que el símbolo era la espada, y la espada en un estandarte es la palabra de Elohim, como espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces Shimeón tenía una función muy importante, que era arrebatar, que era ser violento, ¿no?, en el reino de los cielos, y también llevar su palabra y traspasar con esa espada aquel que no estaba entendiendo la palabra del Eterno. O sea, la palabra es así, la palabra cumple esa función de hacer morir de nosotros lo terrenal. Por eso dice justamente la palabra que la letra mata y el espíritu vivifica. Por eso dice en su consejo, no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. ¿Por qué? Porque esta espada, la letra mata y el espíritu vivifica, porque esta espada mataba para mal, no para bien. Porque cuando la letra y el espíritu se unen, son efectivos. Así es. No pueden estar uno sin el otro. Exacto. Entonces acá vemos parte de lo que es el diseño original. Claro, y es interesante que Jacob dice los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Parece más bien como si fuera una maldición, pero cuando estamos analizando en el hebreo nos damos cuenta de que apartar significa entregar porciones. Y también esparcir. Exacto. Entregar porciones, no en un solo lugar, sino en diferentes lugares. Es decir, Shimón y Leví van a estar en diferentes lugares y con porciones de tierra diferentes, no todas en un mismo lugar. Esto nos hace acordar a que la palabra, como las semillas, deben ser regadas, esparcidas. Así como un hortelano, como una persona que está labrando la tierra, todas las semillas y las esparce, no las deja todas juntas, las va diseminando. Su palabra tiene que llegar desde los confines de la tierra, desde que amanece hasta que termina. Se pone. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. La semilla de la palabra del Eterno es regada en toda la tierra. Y así también el Mashiach va a venir con regocijo trayendo sus gavillas para la gloria del Padre. Amén. Y la primera vez que se usa esta palabra, que está asociada con Shimeón, que tiene que ver con el Shamá, ¿no? Sí, es escuchar. la palabra oír. Y es en Bereshit, o en Génesis 3:8. Y oyeron a Elohim, Dios, que se paseaba en el huerto, al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de entre los árboles del huerto. Qué tremendo, ¿no? La primera vez que aparece en la Torá la palabra llamar, oír, escuchar, no fue en el buen sentido, sino que escucharon que el Eterno se estaba paseando en el huerto y se escondieron porque habían pecado, ¿no? O sea, no habían obedecido, habían escuchado pero no obedecido, no estaba completo el Shema. Es decir, habían escuchado pero no habían puesto por obra lo que el Eterno les había dicho. Totalmente. Entonces, muchas veces nosotros queremos que el Eterno nos escuche, que escuche nuestras oraciones, que responda a nuestras peticiones o nuestras súplicas, y que pocas veces nosotros nos disponemos a escucharlo a Él. Cuando decimos escucharlo a Él, no hablamos desde lo profético necesariamente, de que el Padre nos pueda estar hablando o respondiendo a una petición, sino escuchar lo que Él ya dejó en ese legado eterno que es su palabra, en las Escrituras que una y otra vez nos hablan y que nos están pidiendo que obedezcamos, sin justificativos. Es cierto, por eso tantas veces Yeshua dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. En otras palabras, el que está escuchando, que lo ponga por obra.
¿sí? Shema, el que tiene oídos para oír, que oiga entonces. Que es decir, oír y obedecer. El verdadero concepto de escuchar a Elohim es obedecer. O sea, prestar atención. ¿Pero a qué le prestamos atención? ¿A que responda a mis necesidades siempre? ¿A que Él me escuche o yo escuche lo que yo necesito que me responda? Entonces, acá el Eterno está hablando de que el que tiene oídos para Él, que oiga. Y hay palabras donde nos hablan de que si nosotros guardamos, entonces la bendición vendrá. Tantas veces nos empecinamos en que el Padre me bendiga, reclamamos cosas, pero es una consecuencia la bendición. La bendición viene como consecuencia de la obediencia. Y la maldición viene como consecuencia de la desobediencia, o sea, de no oír, de no prestar atención. Y eso está en Deuteronomio 28:1. Dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Elohim tu Dios. Luego sigue diciendo: y te confirmará Adonai por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Adonai tu Elohim y anduvieres en sus caminos. Te pondrá Adonai por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Sí, ahí está. El capítulo de Deuteronomio 28 nos está hablando de todas las bendiciones. Exacto. Que están condicionadas a si escuchamos, si oímos y obedecemos. Y ahora, ¿qué pasa si no oímos ni obedecemos? Exacto, porque muchas veces la gente dice, bueno, yo escucho la palabra del pastor, o escucho la palabra de un versículo o de una enseñanza en las Escrituras, pero muy pocas veces leen verdaderamente la palabra y lo que el Padre está hablando a través de las Escrituras. Algo tan sencillo como respetar su Shabbat, celebrar las fiestas y determinadas cosas que para muchos obedecen más la voz del hombre que la voz de la Torah, la voz de las Escrituras, que eso vale mucho más. Tengamos en cuenta que el Elohim, el Rey de Israel, el creador de la palabra, no va a pasar en alto nuestras faltas. Seremos pasados por el juicio. Cuando estamos hablando de esta puerta, estamos hablando de los últimos tiempos, de la segunda venida. ¿Y qué es lo que nos va a juzgar a cada uno de nosotros? La ley, la constitución nacional de un pueblo, Kadosh, o sea, el pueblo de Israel, y es las Escrituras. Desobedecemos las Escrituras, transgredimos la ley, estamos en falta. Así es, en otras palabras, dice la Escritura: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Entonces hay que tener siempre en nuestro corazón la Torá del Eterno para oír y obedecer. Exacto. Porque si no obedecemos, como dice Deuteronomio 28:15, acontecerá que si no oyeres la voz de Adonai tu Elohim para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí describe todas las maldiciones, ¿no? Así es. Entonces hay muchísimos pasajes que nos hablan de oír, cuando dice: oye, hijo mío, la enseñanza de tu padre, no menosprecies la corrección, oye mis palabras, por todas las Escrituras, Salmos, Proverbios. Nos hablan constantemente de oír y obedecer. Y en 1 Samuel 15 dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grasura de los carneros. Ahora entendemos un poco más por qué utiliza estas palabras, ¿no? Obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grasura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatrías, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tremendo, ¿no?
Y acá en el original encontramos que la palabra prestar atención, y el prestar atención más que la grosura de los carneros, es la palabra kashav. La palabra kashav es la raíz de levantar las orejas. Prestar atención, por eso hacemos así, ¿no? Atento, escuchar, prestar oído. Amén. Así es. Y justamente otros pasajes nos están hablando de prestar atención, de escuchar. Y ahora es interesante de lo que dice Malaquías 3:16. Dice, entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré, como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Acá vemos el concepto de servicio, ¿no? Al Eterno. Que el obedecer es un servicio para el Padre. Muchas veces nos empecinamos, ¿qué podemos hacer para agradar al Eterno? Obedecer su palabra. Obedecer. Ese es un servicio número 1. Es la forma de mostrar que lo amamos. Los que obedecen y escuchan son escuchados. Así es. El Eterno escucha a los que le temen, aún toma nota, tiene un libro, un memorial de los que le temen, dice la palabra. Entonces es muy importante tener temor del Señor para no solamente escuchar su palabra, sino ponerla por obra. Como dice Santiago, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Oír la voz del Eterno, oír la voz del Creador, es aprender a diferenciarla de la voz del hombre. O sea, obedecer al hombre no cuenta como obediencia al Dios de Israel si no está acorde a su palabra. Amén. Eso ténganlo siempre en cuenta. Porque si la voz del hombre no está de acuerdo a su palabra, o lo que el Padre me habló especialmente a mí en una relación especial, entonces no lo considera el Padre como obediencia a Él. Prestemos atención a qué cosas creímos que estábamos obedeciendo a Dios y estábamos simplemente obedeciendo a un hombre. Es cierto, las falsas profecías y el creer en esas falsas profecías, aún sabiendo que no está de acuerdo a la palabra, se toma como rebelión. Es como rebelión, como obstinación, dice la palabra. Entonces mejor es prestar atención a obedecer que la grosura de los carneros, porque si no estamos siendo rebeldes y obstinados. ¿Sí? Eso tiene que ver con un pecado que es afrentar al Todopoderoso como si fuera con nuestra propia cara en alto. Entonces es un pecado muy grave, es decir, está más allá de un pecado, es como una rebelión, es como el tronco del árbol que da fuerza para ser altivo delante del Eterno, y eso es un pecado muy, muy tremendo. Exacto, ¿cuántas veces se ponen tantos peros, no? Pero yo pienso, pero no, pero yo no hice, pero. El pero delante del Señor es contado como una rebelión. Si no lo aceptamos, estamos nosotros imponiéndonos en contra. Entonces tenemos en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Ahí vemos el concepto de levantarse del sol. Exacto. Tiene que ver con la palabra, estar atentos a la palabra y estar atentos a la palabra viviente que va a venir en el despertar del séptimo día, el séptimo milenio, que es Yeshua, que viene a hacer cumplir la Torá a toda la humanidad. Sí, totalmente. Así es. Así que bueno, no erremos al blanco para no ser llamados en la rebelión, ¿cierto?
Ahora, hay una unión que se estableció en las bendiciones que se hicieron, justamente la bendición de Jacob, que unieron a dos tribus específicamente. Así es. Bien, ¿cómo sería esto? A ver, contanos un poquito. Muy bien. Vamos a hablar entonces de esta unión especial que hay entre Shimeón y Leví. Como vimos, ellos se habían unido para la violencia, habían usado la espada, pero esto nos está hablando de, así como hubo este antidiseño, hay un diseño original del Padre para estas tribus, es decir, como estas características. Recordemos que las tribus son características de Israel. Cada parte de Israel está representada en cada tribu. Cada característica de la tribu tiene una especial incidencia en lo que es Israel, porque representa a Israel al Mashiach en la tierra. Entonces, cada característica de Israel tiene que ser acorde a las características de Yeshua. Entonces vemos a Shimeón y Leví que los unió la espada y la violencia. Ahora, el Padre dice que los dividió y los dispersó. Entonces, para que esta ligadura en la carne se rompiera. Pero cuando vemos que la espada los está uniendo, significa que el diseño original es que la palabra del Eterno une a Shimeón y a Leví. ¿Por qué los está uniendo? Bueno, Shimeón significa el que escucha y obedece. Y Leví es el que une a las tribus y da la voz de la Torá. Enseña al pueblo, los levitas, los sacerdotes, enseñan al pueblo la Torá. Entonces, tenemos como esta puerta doble. Exacto. ¿Sí? Estaríamos infiriendo entonces que una de las hojas estaría representando a Shimeón y la otra a Leví. Por eso entendemos que estas dos puertas son dobles. Y no era casualidad entonces que Jacob estableciera esta profecía a los dos por igual. Así es, nos está uniendo en esta empresa de escuchar la Torá, ponerla por obra, enseñarla al pueblo, así como con el testimonio, con las palabras también. Ahora, esta tribu, la tribu de Shimeón, era una tribu muy pequeña, ¿no? Y en base a eso la fueron distribuyendo en un territorio que ya le pertenecía a otra tribu. Así es. Vamos a ver qué dice en Josué 19:1. La segunda suerte le tocó a Shimeón, a la tribu de los hijos de Shimeón conforme a sus familias, y su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. Entonces ahí vemos que la tribu de Shimeón estaba en medio de la tribu de Judá. En otras palabras, estaba rodeado de la tribu de Judá. Así es. Aquí vemos algo muy interesante, porque cuando hablamos de Judá y nos referimos al Mashiach, estamos hablando del león de la tribu de Judá. Entonces, Shimeón representa el que oye y obedece. Entonces, el que oye y obedece está protegido por el león de la tribu de Judá, el que está alrededor de Israel y lo protege. ¿Por qué? Lo protege porque está escuchando y está obedeciendo, está poniendo por obra la Torá. Cuando uno no pone por obra la Torá, es como salirse del redil, salirse de la protección del león de Judá y salirse de los muros de Jerusalén para recibir entonces maldición y violencia. Entonces, cuando estamos hablando de la asociación entre Shimeón y Judá, también nos está hablando de una asociación para la guerra. Cuando Judá fue a tomar y conquistar los territorios que le correspondían, se llevó juntamente con sus soldados a los soldados de Shimeón. Entonces hay una unión entre Judá y Shimeón en lo que es la fuerza, la violencia, ahora utilizada para conquistar, para dominar y arrebatar el territorio que le pertenece a Israel. Entonces vemos que Judá y Shimeón se unieron para pelear y tomar la tierra de su heredad. Entonces uno asocia por lo general a Judá como el león, pero en realidad, si nosotros vamos a entender un poco más, era el estandarte.
Pero en cuanto a lo que es manifestaciones celestiales, manifestaciones en las estrellas, que son aquellas que nos hablan y han hablado por generaciones, que el Padre dejó escrito en los cielos los secretos ocultos para que sus hijos puedan descifrarlo, es que en Judá la constelación es el Cordero, y él es el Cordero, Yeshua es el Cordero, pero también decimos que es Cordero y León. Por eso Judá rodea a Shimeón, porque la constelación que le va a pertenecer a Shimeón es la constelación del León. Así es, muy bien. Ahí entendemos entonces esta unión de Judá y Shimeón, porque así como en el cielo, también en la tierra, así como se manifiesta en Judá el rostro del león de la tribu de Judá, en Shimeón vemos la constelación del león. Y en hebreo el león es Arié. Muy bien, vemos esta constelación que es muy, pero muy importante, porque nos está hablando de la consumación del Mashiach y del triunfo consumado del Mashiach. Cuando vemos esta constelación, vemos a un león que está sobre la línea de la eclíptica, y es muy importante porque es como el principio y el final, el Aleph y el Tab. Aquí vemos en esta constelación que está el león, que se manifiesta en el libro o en la historia que está escrita en los cielos, que el mismo dedo de Elohim escribió. Vemos el final de la historia, que comenzó en Betulá y termina en Arié, el león, ¿sí? El triunfo consumado del Mashiach, que está desgarrando a la presa. Amén. Va a comenzar con su entrada ya triunfal, su segunda entrada triunfal. Recordemos que la primera entrada triunfal fue en un pollino, y la segunda entrada triunfal va a ser a través de esta misma puerta, la puerta del oriente, pero ya para gobernar. Así es. Esto nos está relatando los cielos acerca de esta venida en gloria del Mashiach en su segunda venida. ¿Por qué? Porque es como un león que ha sido despertado, ¿sí? Ha sido despertado y está viniendo para desgarrar a su presa. Y de hecho vemos que debajo de los pies del león hay una serpiente, ¿sí? Una serpiente que se llama Hidra, que es la serpiente que está en los cielos. Y vemos que el león está descendiendo para aplastarla, ¿sí? Con sus pies. Por eso esta constelación no se puede ver separadamente, sino que se ve juntamente con las tres subconstelaciones que nos van a dar este mensaje completo, ¿sí? Que es el león que está saltando sobre la serpiente, que es Hidra, que a su vez hay una copa que se está derramando sobre la serpiente y un cuervo que está comiendo los restos de la serpiente. Ahora vamos a ver un poquito todo esto. El nombre hebreo, como dijimos, es Arié, que significa el león, ¿sí? Como hay varias palabras en hebreo para el vocablo león, Arié es una de ellas, que significa un león que es adulto, habiéndose emparejado y que está en busca de la presa. Muy interesante, ¿no? Entonces vemos al Mashiach que ya ha buscado a su esposa, a la novia, y ahora va en busca de su enemigo para destruirlo por completo. Muy bien, la estrella más brillante que está en la eclíptica es el corazón del león. Y este corazón es la palabra Regulus. Regulus significa pisar bajo los pies. La otra estrella que está en la punta de la cola se llama Benévola, que significa el juez o señor que viene. En la melena hay una estrella que se llama Algieva, que significa la exaltación. Y en la espalda, Sosma, que significa brillando. Otras estrellas nos hablan de el castigo del león, el juez que viene, el que se apodera y el enemigo reprimido. Todo este mensaje nos está hablando esta constelación acerca de la segunda venida del Mashiach. Y como dicen en Génesis 49:8,
Judá es cachorro de león de la presa, hijo mío, te has ido hacia arriba, se encorvó, se echó como león, y como un león viejo, ¿quién lo despertará? Así está hablando de Judá y específicamente de un descendiente de la tribu de Judá, que es Yeshua, el Mashiach, que vendría de la descendencia de Judá, del linaje de David. Muy bien, otros pasajes como Amós 3:4, Isaías 42:13 nos siguen hablando de lo que es el león. Ahora vamos a ver la subconstelación de Hidra. Hidra es una serpiente. Bueno, aquí vemos muchas profecías que ya están en los cielos cumplidas porque es la serpiente antigua destruida justamente por el Eterno, por la mano poderosa o el brazo extendido del Eterno, la diestra del Todopoderoso. Es la destrucción completa de la serpiente antigua, de su descendencia y todas sus obras. Está representada como una serpiente hembra que es madre y autora de todo mal. Hidra tiene un significado importante. Significa él es aborrecido. Tremendo. Se trata de una constelación que es muy, muy amplia en los cielos, que se extiende por 100 grados, está de este a oeste y está debajo de Betulá, del león y del cangrejo. Abarca 3 constelaciones, es muy, muy grande. Es como verla durante 3 meses seguidos, ¿no? Exacto. La estrella más brillante en el corazón de la serpiente se llama Al-Fard, que significa la separada, puesta a distancia. También es aborrecida, y otra estrella también se le llama la perforación del impostor. Muy bien, así que después vemos la otra subconstelación que también es muy importante, que es Cráter. Cráter es la copa, ¿sí? La copa de la ira del Eterno que es derramada sobre la serpiente. Vemos que las escrituras nos hablan de Elohim como el juez, que dice que en la mano de Adonai hay una copa y el vino es rojo, está lleno de mezcla y él derrama él mismo, lo derrama sobre sus enemigos. Y dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre y una horrible tempestad. Esta será la porción del cáliz, ¿sí? De esta copa. Entonces ese es el cáliz del vino del ardor de la ira, como dice en Apocalipsis 16. Entonces esta copa se está volcando hacia una serpiente que se está retorciendo, ¿sí? Está recibiendo la ira del Eterno y se está retorciendo en forma de morirse, de estar tratando de escapar, pero que no puede hacerlo porque la copa está sobre ella, y las estrellas que están en la base de la copa también forman parte del cuerpo de la serpiente, es decir, no se puede separar la serpiente de la copa. Estas son consideradas estrellas pertenecientes a ambas constelaciones. Muy bien, y por último está la constelación del cuervo, ¿sí? Corvus. Es el ave de presa devorando a la serpiente. Entonces ahí vemos, en hebreo es Oreb. Oreb es cuervo. Entonces vemos la ruptura del enemigo. Tenemos una estrella brillante que está en el ojo del cuervo, que en hebreo es Jibá, que significa maldito. Tenemos en el ala derecha otra estrella, que es el cuervo, y también otra que significa el cuervo rasgado en pedazos. Tremendo. Entonces vemos en las escrituras diferentes pasajes que hablan del cuervo, así como David le dijo a Goliat, ¿no? Que iba a cortar su cabeza y iba a entregar los cuerpos de todos los filisteos para que los cuervos y las aves de presa vinieran y comieran sus cuerpos. Y así también en Apocalipsis 19 dice, un ángel que estaba en el sol gritará a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de los reyes, etcétera, etcétera.
Bueno, entonces vemos ahí al cuervo que come de los restos de los impíos. Es decir, esto también nos está hablando de que se utiliza la muerte para vengar a los enemigos del Eterno, y también el cuervo mismo va a ser destruido y despedazado, así como dice la palabra que el último enemigo que será destruido es la muerte. Sí. También. Ahora esto, bueno, también justamente el pasaje de Jeremías 25 nos está dando como una síntesis de toda esta constelación, porque habla de que el Señor rugirá desde lo alto, es decir, ruge como un león. También dice, dará un grito como los que pisan la uva, ¿sí? La uva nos habla de la copa, ¿sí? Después dice que Él entregará a los impíos a espada, dice Adonai, y los muertos de Yahweh estarán aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y ellos no serán lamentados, recogidos ni enterrados. Tremendo, ¿no? Exacto. Porque recordemos que la figura del cuervo es un animal que al ser, digamos, de carroña o comer los restos, ¿no es cierto?, de los destrozos, en la antigüedad, si una persona que fallecía no era sepultada, no era honrosa su muerte, ¿no es cierto? No era de manera honrosa el hecho de que no pudieran ser enterrados. Entonces, que lo coma un cuervo representaba algo muy desagradable y contrario a lo que es el honor. Cierto. De un ser Es humano. decir, como al no recibir sepultura, se entendía como que esa persona no tenía reposo, ¿sí? Entonces no entra en el reposo, y eso nos habla de que los impíos no entrarán en el reposo del Eterno. Es decir, el séptimo milenio nos habla de un tiempo de descanso, de reposo, así como el Shabbat. El séptimo milenio es el tiempo de reposo del Y Eterno. hablamos hace poco que no era casualidad de que el cuervo apareció en la historia de Noah, o sea, en la historia de Noé. Tranquilamente él podría haber enviado una paloma y haberla recibido. Sin embargo, envió primero un cuervo y después una paloma. La paloma. Es cierto. Dando a entender los tiempos. Entonces, claramente vemos que el cuervo acaba de cumplir una función de traer juicio contra aquellos que no obedecieron las escrituras, que no son hijos de Elohim, que no tuvieron reposo, que no tuvieron descanso, que no pudieron entrar al descanso eterno, que es ese Shabbat. Por eso es muy importante respetar el Shabbat, porque es una acción profética de lo que va a venir. Así como el Eterno descansó, su creación también debe hacerlo, y eternamente descansaremos aquellos que somos hijos, aquellos que agradamos al Padre. Y por eso la representación del cuervo, que viene a desarmar, a deshacer, desgarrar a todos aquellos que no entraron en este descanso. Y posteriormente envió a Noah una paloma que representa al Ruach HaKodesh, el que trae la paz, el reposo, el descanso. Así es, como el cuervo y la paloma representan caos y orden, justamente como el que establece la justicia del Eterno en el caos, así como fue el diluvio, y luego viene el Shalom, es decir, un nuevo comienzo, así como en Bereshit estaba en el comienzo el Ruach moviéndose sobre la superficie de las aguas. Vemos en Noah que está la paloma que se mueve sobre las aguas, y así veremos después en el milenio que el Mashiach viene y sobre él está el Ruach, y él viene a traer del caos al orden, y se establece un nuevo comienzo. Después del séptimo milenio va a ser el Olam Haba, que es el mundo por venir, es un nuevo comienzo. Totalmente. Por eso entendemos que el entender que Yeshua representa siempre cada una de estas puertas, además de cada tribu, en este caso esta puerta abierta, es una puerta que, como dijimos, trae juicio para algunos y redención o vida eterna para otros. Y que podamos entender que al morir Yeshua en la cruz
trajo que el velo se rasgara y nosotros pudiéramos a través de eso tener acceso al Padre. Sin embargo, para aquellos que no quieren escuchar, no quieren obedecer, estas puertas se encuentran cerradas. Así es cierto, es como al ver estas puertas que están selladas, es como ver al hombre diciendo no quiero escuchar el mensaje del Eterno, no quiero oír y obedecer lo que Dios dice. Entonces vemos estas puertas que están cerradas, pero cuando viene el Mashiach, y así como vino a nuestro corazón, el velo se rasgó, las puertas se abrieron y nuestros oídos se abrieron para poder escuchar al Eterno y poner por obra su palabra a través del Ruach HaKodesh que fue implantado en nosotros para que podamos oír y obedecer esa palabra que Él mismo escribió en nuestro corazón. Amén. Glorioso. La verdad que sí, así que bueno, anhelamos en nuestro corazón que esta espada, que su palabra pueda entrar en lo profundo, pueda discernir los pensamientos y las intenciones del corazón y podamos apartar todo nuestro ser para el Padre, agradándolo en este Shomer, así como decimos juntos el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escucha Israel, nuestro Elohim, Él es uno es. Amén. Gloria al Rey, así que podamos escuchar y obedecer la palabra del Eterno para que podamos entrar por el camino nuevo y vivo que Yeshua abrió a través de su carne para que nosotros podamos entrar otra vez al Gan Edén, esa puerta abierta que así como Adán y Java salieron por esa puerta hacia el oriente, el Mashiach volvió a abrir esa puerta a través de su muerte y de su resurrección para que podamos entrar y obedecer al Padre en espíritu y en verdad y que podamos poner por obra esa palabra implantada en nuestros corazones. Anhelamos en nuestro corazón que puedan tener mucho más revelación. Shalom.